Tomás golpeteaba rítmicamente con los dedos el brazo del sillón de cuero, un sonido seco que cortaba el silencio opresivo del bufete de abogados. El aire olía a caoba pulida y a papel antiguo, un olor que él siempre había asociado al poder de su padre, Enrique. Pero hoy, ese poder estaba a punto de serle formalmente transferido. Miró de reojo a la mujer sentada a una distancia calculada de él. Ana, la enfermera. Su presencia allí era, para él, una última afrenta, una formalidad innecesaria e insultante. Apenas podía esperar a que el abogado terminara la lectura de aquel documento aburrido para poder finalmente librarse de ella y de su presencia hipócrita. Su dolor fingido y su devoción servil de los últimos meses le habían revuelto el estómago. La veía como una depredadora silenciosa, la última de la larga fila de mujeres que habían intentado llevarse una tajada del imperio de la familia. Ana, por su parte, mantenía la mirada fija en sus propias manos, posadas en su regazo sobre su vestido oscuro y sencillo. Sentía el desprecio de Tomás irradiando en su dirección, una energía fría y cortante que había aprendido a soportar en los últimos 6 meses de trabajo. Estaba allí no por codicia, sino por una petición expresa del señor Enrique, su paciente, que había insistido en que estuviera presente en la lectura. Su luto era real, pero silencioso. No era por el multimillonario, sino por el anciano enfadado al que le había leído poesía en las largas noches de insomnio. Se sentía fuera de lugar en aquel ambiente de riqueza fría, un ave de otra especie atrapada en una jaula de lujo. Su único deseo era que aquello terminara rápido para poder volver a su pequeño apartamento y llorar en paz la pérdida del hombre que se había convertido, improbablemente, en su amigo. Antes de seguir, quiero pedirte un favor. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, regálame tu suscripción y un like. Es la mejor forma de apoyar para que sigamos creciendo juntos. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy? Me encantaría saberlo. El doctor Sampaio, un hombre de trajes grises y expresión impasible, se ajustó las gafas sobre la nariz y carraspeó, preparándose para leer la cláusula principal del testamento. Fue en ese preciso momento cuando la impaciencia de Tomás explotó, rompiendo el silencio formal y pesado de la sala. «Doctor, con todo respeto, ¿podemos acabar con esta farsa?», dijo, su voz resonando, cargada de desdén. Se levantó, incapaz de contener su repulsión por más tiempo, y apuntó un dedo acusador en dirección a Ana. «Yo sé lo que mi padre me dejó. Lo que no consigo entender es qué hace ella todavía aquí. Mi padre estaba enfermo, vulnerable. Esta mujer», escupió la palabra, «no es más que una interesada que se aprovechó de su soledad. Al menos tenga la decencia de dejar de fingir. Su pago ya se ha efectuado. Su presencia aquí es un insulto». La brutal acusación de Tomás quedó flotando en el aire, vibrando con crueldad. Se sentó satisfecho, como si acabara de limpiar una mancha de la sala. Ana se encogió en la silla, su rostro pálido como la cera, las lágrimas de humillación ardiéndole en los ojos. No lo miró a él. Miró hacia la puerta, deseando solo que el suelo se abriera y se la tragara. El doctor Sampaio, imperturbable, solo levantó una ceja por encima de las gafas. Ignoró por completo el discurso de Tomás, como si fuera el zumbido de un mosquito. Bajó la mirada al documento y continuó leyendo con voz monótona y clara. Y por reconocer su lealtad inquebrantable, su cuidado desinteresado y la amistad genuina que me ofreció en mis últimos días, yo, Enrique Gubella, en plena posesión de mis facultades mentales, dejo la totalidad de mis bienes muebles e inmuebles y el control accionarial total de las empresas Gubella a la señora Ana Martins, aquí presente. El silencio que siguió a aquellas palabras fue más ensordecedor que cualquier grito.
Tomás se quedó con la boca abierta, su expresión de desprecio congelada en una máscara de incredulidad absoluta. Un sonido corto, una especie de tos o una risa ahogada, se le escapó. «Esto es una broma», dijo así mirando al doctor Sampaio, buscando el truco, la cláusula de revocación. «Una broma de muy mal gusto. Mi padre estaba senil, obviamente. Ella lo drogó. Esta», apuntó de nuevo a Ana, pero su mano temblaba visiblemente, su rabia dando paso a un pánico frío y rastrero. Él, el heredero legítimo, la sangre de su sangre, acababa de ser desheredado, y la beneficiaria era la mujer que acababa de humillar públicamente, la enfermera a la que consideraba poco más que una criada glorificada. Ana, por su parte, levantó el rostro, su mirada saltando del abogado a Tomás, las lágrimas de la humillación anterior aún secándose en su rostro. Su mente no podía procesar la frase, la totalidad. No tenía sentido. Esperaba tal vez una pequeña mención, una pequeña cantidad como gesto de gratitud por su compañía, algo que Tomás ciertamente impugnaría, pero esto no era un regalo, era un terremoto. Sintió la mirada furiosa de Tomás quemándole la piel y casi por primera vez sintió miedo. Aquel testamento no era una bendición, era una sentencia de guerra, una maldición que la colocaba en el centro de un huracán para el que no tenía ninguna preparación. Ella no quería un imperio, solo quería su paz. La furia de Tomás explotó, una tormenta descontrolada en aquella sala silenciosa. Barrió con el brazo un vaso de agua de la mesa, el cristal haciéndose añicos sobre la alfombra cara, un sonido agudo que hizo saltar a Ana. «Esto no va a quedar así», gritó, no a Ana, sino al doctor Sampaio, el heraldo impasible de su desgracia. «Voy a impugnar esto, voy a arrastrar su nombre por el fango hasta que implore que desista. Mi padre estaba senil y esta bruja lo manipuló». Las palabras salían de su boca en un flujo venenoso, su rostro, normalmente controlado y bronceado, ahora rojo y desfigurado por la rabia. La humillación de ser desheredado era insoportable, pero ser desheredado en favor de ella, la mujer que despreciaba, era un nivel de aniquilación que no podía procesar. El doctor Sampaio ni siquiera vaciló. Cogió un pañuelo de lino y limpió metódicamente las salpicaduras de agua de su portadocumentos. «Señor Gouveia», empezó, su voz tranquila cortando la histeria de Tomás, «yo anticipaba su reacción. Por eso, su padre se aseguró de dejar pruebas extensas de su total lucidez. Presionó un botón en el intercomunicador, incluyendo una grabación en vídeo de la firma del testamento, testificada por 3 psiquiatras independientes, y una carta personal para usted. La mención de la carta hizo que Tomás se detuviera por un instante, su rabia dando paso a un pánico frío. Ana, por su parte, solo deseaba desaparecer. Aquel no era su mundo, aquel imperio no era su premio, era su jaula, y su carcelero acababa de ser nombrado. La puerta del despacho se abrió y un asistente entró entregando al doctor Sampaio una única carta sellada con el escudo de la familia Gouveia y una tablet. El abogado le extendió la carta a Tomás con gesto impasible. De su padre. Las manos de Tomás temblaban de rabia mientras rasgaba el sobre, su humillación agravándose a cada segundo. Esperaba una larga explicación, una justificación paternalista, tal vez incluso una prueba cruel, pero la carta era corta, la caligrafía de su padre sorprendentemente firme. «Hijo», empezaba, «nunca respetaste mi trabajo, solo el lujo que te proporcionaba. No puedes heredar aquello que nunca valoraste. Ana, en sus últimos 6 meses, me dio la paz que tú me quitaste en 30 años. Esto no es un castigo para ti, es una recompensa para ella». Y después, la última línea que le robó el aliento. «Tienes 48 horas para desocupar el apartamento.
Ahora le pertenece a ella. Tomás leyó la frase 2 veces, su cerebro negándose a procesar la palabra desocupar, el apartamento, su casa, su mundo. El papel tembló en su mano y cayó a la alfombra, olvidado. Su furia implosionó, reemplazada por un vacío helado y hueco. Su futuro, que hacía 10 minutos era un imperio garantizado, era ahora nada. Se derrumbó en la silla, su cuerpo de repente pesado, desprovisto de toda su arrogancia. Ana lo observó y el miedo que había sentido dio paso a un shock profundo. No había triunfo en su corazón. Aquel hombre que la había herido tan profundamente estaba ahora completamente destruido frente a ella. Señora Martins, interrumpió el doctor Sampaio, su voz pragmática cortando el silencio. El apartamento es suyo. La primera decisión que tiene que tomar es si pretende mantener el plazo de 48 horas para la desocupación del anterior inquilino. Todas las miradas en la sala, incluyendo la del doctor Sampaio, se volvieron hacia Ana. El silencio era absoluto, expectante. Ella, que hacía minutos era una figura decorativa, era ahora la jueza, y su primer veredicto era sobre la casa del hombre que la había humillado. Ana miró a Tomás, que permanecía desplomado en la silla. Su rostro pálido, su arrogancia reemplazada por un vacío aturdido. Aquel hombre, que había sido su verdugo, era ahora su inquilino. Un inquilino al borde del desahucio. Un impulso de compasión, un reflejo profesional de cuidadora, luchó contra el recuerdo fresco de su humillación. El poder que acababa de recibir parecía un veneno, una carga pesada e indeseada. Su voz salió temblorosa, apenas reconociéndola. Yo no, necesito tiempo para pensar. Tomás oyó su vacilación, su negativa a asestar el golpe final, y eso fue, de alguna forma, más desconcertante que la propia desgracia. Se había preparado para la venganza de ella, para la satisfacción cruel de verlo expulsado. Su compasión, o tal vez su indecisión, era un insulto de otro tipo. Demostraba que ella ni siquiera lo consideraba una amenaza digna de venganza inmediata. Él era, ahora, un problema administrativo para ella. La palabra anterior inquilino resonaba en su mente. Su imperio, su nombre, su apartamento, todo se había disuelto. La mujer que había despreciado no solo tenía su futuro en las manos, sino también su pasado, su hogar. Era una aniquilación total de su identidad. El doctor Sampaio asintió con la cabeza hacia Ana, como aceptando su no decisión. Muy bien, la reunión ha terminado. Señora Martins, mis asistentes se pondrán en contacto para programar las transferencias. La reunión se disolvió. El doctor Sampaio se levantó, su trabajo terminado, y salió de la sala con la misma eficiencia discreta con la que había entrado, dejándolos solos en el silencio ensordecedor. Tomás permaneció inmóvil en su silla, su mirada vacía fija en un punto de la pared donde antes colgaba un retrato de su padre. Ana, por otro lado, sintió una necesidad visceral de huir. Se levantó de un salto, su cuerpo moviéndose por instinto, su mano agarrando el asa de su bolso gastado. Aquel aire, enrarecido y cargado de caoba y de la furia implosionada de Tomás, parecía sofocante. Murmuró un «con permiso», que no iba dirigido a nadie en particular, y caminó rápidamente hacia la puerta, sus pasos rápidos sonando como una profanación en la alfombra mullida. No miró hacia atrás. No quería ver el rostro del hombre al que acababa de desheredar. Solo quería el aire de la calle, el anonimato, su vida antigua de vuelta. Al salir al pasillo de mármol, las pesadas puertas cerrándose tras ella con un sonido suave, las piernas de Ana flaquearon. Se apoyó en la pared fría, su respiración saliendo en jadeos cortos e irregulares, como si acabara de correr una maratón. Su corazón latía descontroladamente, no de alegría, sino de un pavor absoluto, la totalidad.
La frase resonaba en su mente no como un premio, sino como una condena. Ella, una enfermera que vivía de sueldo en sueldo, era ahora dueña de un imperio que no comprendía y que no deseaba. Su primer pensamiento no fue para la riqueza, sino para el hombre que había quedado en la sala, Tomás. Su humillación, su rabia, su odio, todo eso era ahora de ella. Había heredado no solo las empresas, sino también a su enemigo más peligroso. Aquel testamento no había sido un acto de bondad. Había sido el último y más cruel acto de guerra de Enrique contra su hijo, y ella había sido usada como el arma. Tomás permaneció en la sala de conferencias vacía, el silencio ahora lleno por el zumbido en sus oídos, el olor a caoba y a cuero que siempre había asociado a su poder y a su derecho de nacimiento, parecía ahora el olor de un ataúd. El shock inicial dio paso a un pánico frío y rastrero. No era solo el dinero, era todo: su nombre, su estatus, su apartamento. Su propia identidad le había sido arrancada y entregada a la mujer que acababa de humillar. Su mente, acostumbrada a estrategias y a ataques, estaba paralizada. No tenía cómo luchar. Su padre, con una crueldad póstuma, se había asegurado de ello. Él, que nunca había pedido nada en la vida, se dio cuenta de que tendría que implorarle a aquella enfermera, tendría que pedirle que lo dejara quedarse en su propia casa. La humillación que él le había infligido minutos antes era ahora una nimiedad comparada con la que estaba a punto de enfrentar. Mientras tanto, Ana llegó a la concurrida calle, el ruido del tráfico y el aire frío de la tarde golpeándola como una bofetada. Se apoyó contra la pared de piedra fría del edificio, intentando recuperar el aliento, su corazón latiendo descontroladamente. La gente pasaba a su lado, absorta en sus propias vidas, ajena al hecho de que la mujer pálida y temblorosa, apoyada en el muro con su vestido sencillo, era ahora una de las personas más poderosas del país. Sacó el móvil del bolsillo, la pantalla mostrando una foto de su gato y una notificación de batería baja. El absurdo de la situación era casi cómico. Ella no quería un imperio, quería ir a casa, tomar un té y procesar su luto por Enrique, su amigo. Pero ahora, casa era un palacio que no quería y que venía con un enemigo incluido. Aquel testamento no había sido una bendición. Fuera el acto final de venganza de un viejo enfadado, y ella era el arma involuntaria. Un pánico súbito, casi animal, arrancó a Tomás de su parálisis. El silencio del despacho era sofocante. No podía quedarse allí sentado, esperando a que su vida fuera desmantelada. Salió de la sala, ignorando las miradas de lástima de las recepcionistas que, seguramente, ya sabían la noticia. El ascensor, que siempre había usado con aire de propietario, parecía ahora una jaula que lo descendía a su nueva e incierta vida. Salió disparado a la calle, el ruido de la ciudad golpeándolo como un golpe físico. Miró a la izquierda, luego a la derecha, sus ojos buscando frenéticamente en la multitud, y la vio, Ana, caminando deprisa, casi corriendo, en dirección a la parada del autobús, una figura pequeña y oscura contra la multitud indiferente de la tarde. «Ana, espere». Su propia voz le sonó extraña, desesperada, despojada de su autoridad habitual. Era la voz de un hombre ahogándose. Ella se congeló al oír su nombre, su espalda rígida, pero no se giró. Él podía ver la tensión en sus hombros. Corrió, esquivando a los peatones, sus zapatos caros golpeando la acera. La alcanzó en el momento exacto en que ella hurgaba en su bolso, buscando la tarjeta del autobús. No la tocó, pero se paró frente a ella, bloqueándole el paso, respirando con dificultad. Su rostro, que minutos antes estaba desfigurado por la rabia, era ahora una máscara de desesperación pura y sin filtros. «Por favor», consiguió decir, las palabras arañándole la garganta. «Usted no puede echarme, no tengo a dónde ir». Ana se giró lentamente.
su cuerpo moviéndose con una reticencia pesada. El hombre frente a ella ya no era el depredador arrogante de la sala de reuniones. Tenía la cara gris, su pelo perfectamente peinado, ahora despeinado por su carrera desesperada. La súplica en sus ojos era tan cruda y tan abyecta que la hizo retroceder un paso. El desprecio que él le había infligido era una herida reciente y palpitante, pero la imagen de su sufrimiento actual no le traía ningún placer, ninguna sensación de justicia. Le traía solo una náusea profunda y un cansancio abrumador. Ella no quería su imperio, no quería su casa y, más que nada, no quería su desesperación. El sonido siseante del autobús parando detrás de ella fue como una alarma, un recordatorio de su mundo real, el mundo al que desesperadamente quería huir. Tomás vio el autobús abrir sus puertas, un monstruo mecánico que amenazaba con llevarse su última esperanza. Su pánico se transformó en palabras, un chorro desarticulado que salía sin su control habitual. «Se lo llevaron todo», susurró, su voz quebrándose, indiferente a los peatones que pasaban y miraban con curiosidad. «Mis tarjetas, mis cuentas, está todo bloqueado. No pudo terminar la frase. No tengo nada». La confesión, la admisión de su total aniquilación, quedó flotando en el aire frío de la tarde. Él, que nunca había necesitado nada, estaba ahora implorando por un techo a una mujer a la que había tratado como si fuera invisible. Una mujer que ahora sostenía las llaves de todo su universo. La puerta del autobús se cerró con un silbido y lo vio alejarse, llevándose consigo la ruta de huida de ella. Estaban atrapados, los dos, en aquella acera. El sonido del autobús desapareciendo a lo lejos fue como el cierre de una puerta, dejándolos en un silencio profundo e incómodo, solos en medio del ruido de la ciudad. Ana miró a Tomás, y el hombre que veía ya no era el depredador de la sala de reuniones. Su arrogancia había sido arrancada, dejando atrás solo la estructura cruda de un hombre en pánico, al borde del colapso. Su instinto de enfermera, entrenado para responder al dolor y no a la justicia, empezó a superponerse a su rabia y a su humillación. Dejarlo allí, en aquel estado, en la calle, parecía un acto de abandono que no podía cometer, por mucho que él lo mereciera. No era perdón, era un diagnóstico. Estaba en shock. «Hay un café ahí en la esquina», dijo, su voz baja, casi inaudible, sonando extraña para sí misma. «Al menos podemos salir de en medio de la calle. Necesitamos pensar». Tomás ni siquiera procesó las palabras, solo el hecho de que ella no lo había echado. Asintió con la cabeza, mudo, como un autómata recibiendo una orden. Habría aceptado cualquier cosa que ella dijera. Ella empezó a andar, no en dirección a su casa, sino hacia la luz amarilla del café de la esquina, y él la siguió a un paso de distancia como una sombra asustada. Su andar, que antes era el de un conquistador dominando la acera, era ahora el de un reo siguiendo a su jueza. La gente que pasaba a su lado, absorta en sus vidas, no tenía idea de que el imperio Gouveia acababa de cambiar de manos en aquella acera y que la nueva dueña estaba, por pura y quizás reacia compasión, llevando al antiguo heredero a tomar un café. Él no miraba al frente, miraba la espalda de ella, su postura recta que parecía cargar con el peso del mundo que él acababa de lanzarle. El café era un lugar anónimo, con olor a granos de café quemado y el sonido de un televisor emitiendo noticias irrelevantes en un rincón. Era un purgatorio neutral, un no lugar perfecto para la conversación surrealista que estaba a punto de suceder. Se sentaron en un rincón, el silencio entre ellos pesado y extraño. El hombre que antes ocupaba salas de reuniones como un rey estaba ahora encogido en una silla de plástico, su aura de poder completamente disipada. Ana pidió 2 cafés, su voz de enfermera, tranquila y práctica, asumiendo el control por pura costumbre. Cuando las tazas llegaron, Tomás miró el líquido oscuro como si no supiera qué hacer con él. Sus manos,
que temblaban visiblemente. No lograron agarrar el asa. Se oyó el sonido agudo de la taza golpeando contra el plato, un pequeño terremoto que reflejaba su colapso interno. Ana observó el temblor de sus manos. Era un síntoma clínico, el resultado del shock agudo recorriendo su sistema, su desprecio por él, su rabia por la humillación. Todo eso fue momentáneamente eclipsado por su instinto profesional. Él no era su enemigo ahora, era un paciente en crisis. Empujó su propia taza, ya con un poco de azúcar que ella había removido, hacia él. «Beba», dijo. Su voz no era amable, pero era firme, la voz que usaba para hacer que un paciente terco tomara su medicación. «Usted necesita el azúcar». Él obedeció ciegamente, levantando la taza con ambas manos, como un niño, y bebió un sorbo. Aquel pequeño acto de obediencia, aquella inversión total de poder, fue más impactante para ambos que el propio testamento. El café caliente y azucarado bajó por la garganta de Tomás, un golpe de calor que hizo temblar su cuerpo, pero que empezó a alejar la niebla del pánico. Agarró la taza con ambas manos, como si fuera un ancla en medio de la tormenta. El simple acto de que ella le diera una orden, «beba», y de él obedecer, fue la primera interacción lógica en un mundo que se había vuelto completamente irracional. Levantó los ojos y la miró, pero no vio a la enfermera que despreciaba. Vio a la única persona en el planeta que sabía lo que le había pasado. La ironía era tan amarga que casi lo asfixiaba. Había venido para destruirla y ahora dependía de ella para no deshacerse allí mismo, en un café barato, delante de extraños. Él, que nunca había pedido nada, estaba reducido a esperar su próxima instrucción, su sentencia. Ana lo observó beber, su mirada profesional analizando los síntomas. Su temblor disminuía ligeramente con el azúcar, pero el shock aún estaba estampado en su rostro pálido. La rabia que había sentido en la sala de reuniones, la humillación de sus palabras, todavía palpitaba en ella, una herida reciente y dolorosa. Pero por encima de esa rabia estaba su instinto de cuidadora, una fuerza más antigua y más poderosa. No se abandona a una persona en shock, aunque esa persona sea tu enemigo. Aquel no era Tomás, el heredero arrogante. Era un paciente en crisis aguda. El testamento de Enrique no había sido un regalo. Había sido una cirugía que la había dejado con un paciente indeseado y un futuro imposible en sus manos. Miró a la calle, luego a él. No podía dejarlo allí, pero tampoco podía llevarlo consigo. El café, con su ruido anónimo, era el único purgatorio que les quedaba. El café, que bebía a sorbos mecánicos, empezó a hacer efecto, el azúcar trayendo una claridad dolorosa a su pánico. Levantó la mirada del plato, y su voz era un susurro ronco, despojado de toda vida. El apartamento no era una pregunta, era una constatación de pavor. Yo, ¿a dónde voy a ir? Su humillación era total, su dependencia completa. Ana sintió el último resquicio de su rabia por él transformarse en algo más complejo, un desprecio frío por el señor Enrique. Su antiguo paciente no le había dado solo una fortuna, le había dado una carga, un animal herido que ahora tenía que gestionar. Ella no lo estaba perdonando. Estaba reconociendo que él, igual que ella, había sido un arma en la venganza de un viejo. Su ética de enfermera habló más alto. «Usted no está en condiciones de ir a ningún lado», dijo, la voz fría, clínica. Se levantó, el movimiento brusco haciendo que Tomás se encogiera. Sacó del bolso un billete de 20 reales y lo dejó sobre la mesa, un gesto que lo decía todo. Él, que nunca había mirado un precio, estaba recibiendo dinero de la mujer que había humillado. «Puede quedarse en el apartamento, por ahora», dijo, con voz carente de emoción. «Considérese un paciente. Mañana, los abogados se ocuparán de los detalles». No le dio tiempo a responder. Se giró y salió del café, la campanilla de la puerta tintineando, un sonido de liberación.
Caminó hacia el aire frío de la calle, respirando hondo por primera vez en aquel día, dejándolo atrás. Tomás se quedó solo, mirando el billete de 20 reales sobre la mesa y la taza de café vacía. Tenía un techo, pero acababa de darse cuenta de que el imperio que había perdido no era nada comparado con la dignidad que tendría que luchar por reconstruir, empezando desde ese exacto momento, como un extraño en su propia vida.